lleva buenas nuevas con fuerza y pasión. Teología viva para el corazón, apologética clara que da convicción. Entrevistas llenas de fe y de luz y sorteos de libros que acercan a Jesús. Hola, bienvenidos una vez más a su canal Dani Padilla 93. Para nosotros es un gusto que nos estén acompañando el día de hoy en este espacio que sabemos será de gran bendición. Hoy tengo el gusto de presentarles a quienes estarán con nosotros en este tiempo en el que aprenderemos un poco más de la palabra del Señor. Tengo el gusto de presentarles el día de hoy al doctor Craig Plumber, quien es graduado de Crown Leiden en el Justana College y tiene una maestría en Biblia por el Trinity Evangelical Divinity School. Completó y obtuvo su doctorado en Nuevo Testamento, especializándose en las parábolas y en los escritos de Lucas y Hechos en la Universidad de Aberdeen en Escocia. Actualmente es profesor del Nuevo Testamento en el Devon Seminary en Colorado, donde ha estado como profesor desde 1986. También hoy nos acompaña el profesor José Gómez, quien tiene un PhD en teología. Es egresado de las siguientes universidades: Rosenthal University, con un doctorado en filosofía en administración de empresas; en Logos Christianos University, Jacksonville, en Florida, con un doctorado en ministerios en teología aplicada. Es pastor asociado en la iglesia Misión Vida en el Southwestern Rancher, Florida. Realizó servicios militares sirviendo como subteniente del Ejército de los Estados Unidos, administrador médico, contramaestre de la Marina de los Estados Unidos de tercera clase y cuerpo de hospitales. Para mí también es un gusto presentarles el día de hoy a nuestro director académico del seminario Faith and Truth, Dani Padilla, a quien le damos la bienvenida y agradecemos por esta entrevista que sabemos será de gran bendición. Gracias, Paola. Muy buenas tardes a todos, amados hermanos, los que se están conectando. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy tenemos también un invitado especial. Es un honor para mí tener a un maestro de la palabra. Y vamos a estar tocando el libro de Primera de Corintios, el comentario de la NBI o Nueva Versión Internacional. Muy recomendado para que todos lo adquieran. Ahora vamos a ver el contenido tan bueno. Pues también hoy vamos a tener de traductor al profesor José Gómez, que también nos honra con su presencia. Así que, por favor, compartan este en vivo, den su like. Yo sé que va a ser de mucha bendición y edificación a este tema de Primera de Corintios. Bien, le damos la bienvenida al doctor Craig Plumber. Doctor Craig Plumber, bienvenido. Es un honor tenerlo con nosotros. Welcome, Dr. Craig Plumber. It is a pleasure to be with you and to have you with us. You speak a little Spanish, Dr. Craig Plumber? Un poco, sí. Good, good. It's going to be an interesting time. Excelente. Bien, a todos los que se están conectando, hoy vamos a estar tocando el libro Primera de Corintios, comentario de la Nueva Versión Internacional o NBI. Hoy tenemos de invitado al doctor Craig Plumber, quien va a estar respondiendo a las preguntas sobre este tema. Así que por favor denle like, compartan y esperemos que sea de gran edificación y bendición. Profesor Gómez, ¿podría dirigirnos brevemente en oración antes de empezar con este? Por supuesto, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos das de poder compartir juntos, Señor, y hablar sobre tu palabra, tu revelación especial, Padre, que fue dada a nosotros, Señor, a través de tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias, Señor, por también tener personas, Padre, a la cual tú has capacitado, Señor, para que puedan
llevar a cabo estos estudios, Señor, para poder profundizar en tus escrituras, para nosotros tener un mayor entendimiento de ti y crecer espiritualmente y poder, Señor, utilizar las herramientas divinas para navegar, Señor, en este mundo caído. Padre, te pedimos, Señor, de que tú uses, Señor, esta plataforma y este momento para edificación, no solamente educativa y académica, sino también, Señor, para profundizar en nuestros corazones y crecer espiritualmente. Bendecimos la vida, Señor, de Dani Padilla, la vida también, Señor, de Dr. Craig Bloomberg y mi vida también, Señor. A ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, bienvenidos a todos los que se están conectando. Dejen por favor su like, compartan este en vivo que va a ser de mucha edificación. Hoy vamos a tocar este tema sobre el comentario de 1 Corintios, que les recomiendo que adquieran este comentario porque en esta carta de 1 Corintios pues nos habla de temas importantes, ¿no? Nos habla sobre el matrimonio, la soltería, incluso de la sexualidad de la pareja, también de la unidad de la iglesia, ¿no? En estos tiempos que estamos tan desunidos por denominación y todas otras cosas, ¿no? Pues vamos a aprender más sobre el amor, 1 Corintios 13. Entonces, les recomiendo que compartan este en vivo. Bien, doctor Craig Bloomberg, si nos puede hablar algo brevemente sobre su ministerio, que la gente, para que lo conozca un poquito más y pueda saber más de usted. I, as you read, have taught at Denver Seminary for a long time. And now I am partly retired. I teach one course each semester and still do a lot of writing and traveling and teach at other places around the world as well. Ok, so Dr. Bloomberg en estos momentos, como se había dicho, él es maestro ahora que está parcialmente retirado del seminario en Denver. Normalmente ahora se dedica más a lo que es el viaje, los escritos, y también da algunas enseñanzas aquí y allá, no a tiempo completo, sino como a tiempo medio. Excelente. Bien, entonces empecemos con las preguntas, doctor Bloomberg. La primera pregunta que le quiero hacer era sobre este comentario. ¿Cuál era la situación social y cultural de la iglesia en Corinto que más influye en la carta? It was a prosperous community in the first century, a mixture of Greek and Roman and a small number of Jews, and many different gods and goddesses. The location facilitated a lot of trade and all the types of things you might imagine happening when visitors regularly came to town were part of the local culture. Ok, so cuando tiene que ver con la influencia de Corintios era una ciudad próspera donde había una cantidad de diferentes nacionalidades. Tú encontrabas tus judíos, tus romanos, también encontrabas los griegos. En medio de eso también era una nación conocida como politeísta, donde creían en varios dioses. Entonces, como una ciudad próspera, una ciudad metropolitana, para ponerlo en esos puntos, uno encontraría lo que normalmente uno encontraría en una ciudad ya de ese calibre, en donde el comercio se llevaba a cabo constantemente también. Buenísimo. ¿Y cómo nos ayuda a conocer la cultura grecorromana al interpretar mejor 1 Corintios? As you said, I think in your introduction, there's a lot in the letter about
sexual topics. There is a lot about divisions in the church. It talks about major theological themes, the crucifixion and resurrection of Jesus. And these and other topics all were interpreted and heard in different ways, depending on who the audience was. A Jewish person, a Greek person, a Roman person would hear each of these according to their own cultural background with different issues and questions. Así como usted dijo, Dan, en su introducción, la carta de Corintios tiene varios temas. Está el tema de la sensualidad, está el tema del punto teológico, un poco de cristología también. Pero lo importante es que cuando se hablan de estos temas, siendo ya una ciudad diversa, cada cultura absorbe o entiende esa información dependiendo del punto de vista cultural. Okay. ¿Y cuál considera que es el tema central de esta carta de 1 Corintios? Different commentators would answer that in different ways. But I have chosen to speak about misguided views of Christian maturity, and I'll explain more about that in a moment. El doctor nos acaba de decir que de muchos diferentes comentaristas han hablado de diferentes tópicos. Ellos consideran el tema central, cada cual diferente, pero Dr. Craig Blomberg se ha enfocado en lo que es la madurez cristiana. Y ese ha sido su tema principal cuando tiene que ver con Primera de Corintios, lo que es la madurez cristiana y la madurez espiritual. And the problem in Corinth was that many of the young believers thought that they were more mature than they really were. Paul writes in chapter 4, verse 8, already you have become rich. Already you have all that you want. And you have begun to reign, and that without us. And you think, oh, is he really saying this about these people? No, he's being very ironic, because he goes on to say, I wish you really had done these things. Es interesante como él apunta a lo que dice el pasaje de Primera de Corintios capítulo 4 versículo 8, en donde trae al tema que en Corintios había muchos cristianos que eran jóvenes en la fe, para ponerlo así. Eran personas que se estaban desarrollando, pero en el versículo que expresó Dr. Craig, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 8, para que cuando lo tengan por favor lo lean, para parafrasearlo, ahí Pablo está como maravillado en ver el comportamiento de esta persona, pensando que quizás han alcanzado cierto nivel de madurez cuando en sí no. No sé si, no tengo el versículo en mano, pero eso es lo que pude entender por el contexto de que hay una falta de madurez con esta persona, pensando que lo tienen todo, pero en sí no han llegado a ese nivel de madurez. Y es irónico en la forma de que Pablo lo está demostrando y lo está expresando en este versículo. I'm not sure if I processed that correctly, Dr. Craig. Sí, está bien. Gracias. Right. So the first 4 chapters are all about the divisions in the church, and each one is aligning with a particular Christian leader. Paul says, you think you're mature, then you won't have these divisions. So, los primeros 4 capítulos del libro están enfocados en lo que es la división que se está llevando a cabo en Corintios o en la iglesia. Y cada uno tiene que ver con un líder. Y entonces ahí donde Pablo dice, bueno, si ustedes piensan que están maduros como deben de ser o como dicen que son,
entonces no lo están, porque si fuera así, estas divisiones no estuvieran ocurriendo de la forma que están. Ujú. And the rest of the book simply goes into both ethical and theological problems that the church has, which Paul has to address, but which demonstrate that they are not as mature as they think they are. Entonces, Pablo lo que hace con el resto del libro o de la carta de su epístola es que él trae a lo que es a la mesa problemas éticos y teológicos, perdón, que demuestran de que hay un problema de madurez a nivel cristiano. Entonces, él llama la atención. Interesante el punto que dijo Dr. Craig aquí, con la ética y con la teología, o sea que también tenemos que tener estas dos cosas enlazadas juntamente. Es como también podemos hablar de que también hay un enlace entre lo que es la escatología y la ética también, que nos ayuda a nosotros a mantenernos en una cierta posición moral mientras esperamos ese futuro, pero en este caso, él trata con ese nivel de madurez del cristiano. Es bastante. Buenísimo punto, porque en la iglesia actual también se pasa eso, ¿no? Mucha falta de madurez y falta de ética, ¿no? Bien, ¿qué nos enseña 1 Corintios justamente acerca de la unidad de la iglesia? The very first chapter turns to that topic and makes it clear that it is very important. Instead of saying, I am of Peter, or I am of Apollos, or I am of Paul, or even I am just of Christ, there needs to be a unity that does not elevate one faction in the church above other factions. Cuando tiene que ver con la unidad, el capítulo 1 en sí habla sobre esta unidad en la iglesia. Es algo extremadamente importante para la iglesia mantenerse unido. No es que ahora tenemos que decir, bueno, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, o yo soy de Pablo, o en sí yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque estas cosas en sí no traen unidad. Lo que no podemos hacer es elevar la unidad sobre las posiciones que tenemos. O como decir que esas unidades, por mi posición, de acuerdo a un cierto líder, es lo que crea la unidad que estamos buscando, cuando no es así. It's also important in verse 10, where Paul talks about being perfectly united and that everyone agrees with one another. This doesn't mean that different believers can't have differences of opinion about secondary matters. Cuando habla en el versículo 10 del mismo capítulo, ahí Pablo está hablando sobre la unidad. Él no quiere decir, no está diciendo que no podemos tener diferencia de opinión sobre diferentes cosas que estén pasando con el liderazgo o con la iglesia. I've been in churches where one pastor will say that the congregation must agree with him on his opinion on all kinds of minor things. Yo he estado en iglesia donde un pastor dice que yo tengo que estar, que todos tienen que estar de acuerdo, la congregación debe estar de acuerdo conmigo hasta en las cosas más mínimas. And that's not what Paul is saying, but he is saying when the church has decided on something together, then people shouldn't divide over it. There should be a cooperation, a sense from outsiders that these people are together. Y Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo dice aquí en el versículo 10 es que cuando la iglesia como un conjunto está de acuerdo en un punto,
No debe de haber división sobre ese punto, sino que debe de haber unidad. Y cuando nos mantenemos unidos como iglesia, eso le deja saber a las personas que están fuera de que esto es una organización que se mantiene unida. Excelente. ¿Cómo se manifiesta la cruz de Cristo como eje teológico en 1 Corintios? Paul speaks still in chapter 1 and on into chapter 2 about the foolishness of the cross. And by that, he means the story of a crucified Messiah will just seem to make no sense to people who are not believers. Pablo habla en el capítulo 1, en el capítulo 2, lo que Dr. Craig llama, o lo que Pablo llama en su carta, la necedad de la cruz, en donde nadie va a creer a alguien que dio su vida o que murió en la cruz. For Jews, Paul says they seek signs and Greeks seek wisdom. Well, if you're looking for a sign or a miracle, you will expect Jesus to come down off the cross, but he doesn't do that. If you are a Greek and you're looking for wisdom, this does not seem to be a wise method of rescuing people, having your leader killed. El judío busca señas o señales y el griego busca la sabiduría. Entonces, cuando vemos esa necedad en la cruz, si tú eres un judío que está buscando una señal, la señal sería de que este hombre que está clavado en la cruz descendiera de la cruz. Pero si tú eres un griego, está buscando sabiduría, no creo que sería muy sabio ver una persona que haya dado su vida en la cruz. But it's not the end of the story. The crucifixion is followed by the resurrection. Amen. And that will be the greatest sign that anyone could look for. And it will demonstrate the great wisdom of God. Pero sabemos que ese no es el fin de la historia. Sabemos que Cristo resucitó y esa es la mayor señal que nosotros todos tenemos que buscar, de que Cristo ha resucitado. And the greatest wisdom for the Greeks. Y la mayor sabiduría también para los griegos. Thank you, Dr. Craig. Yeah. Amén, así es. Bien, la siguiente pregunta es sobre la Santa Cena en la iglesia. ¿Cuál es la opinión sobre la Santa Cena para poder tomarla? Ya que algunos piensan, muchos diré yo, que para hacerlo deben estar, digamos, sin pecado, perfectos, para no hacerlo indignamente como lo señala 1 Corintios. The key question there is, the key verse there is verse 27, chapter 11, verse 27. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. La clave sobre esta pregunta la podemos encontrar en el capítulo 11, versículo 27, en donde Pablo dice, voy a parafrasear, que el que tome de esta copa, coma de este pan indignamente, va a sufrir ciertas cosas, no recuerdo ahora muy bien, pero el versículo 27 del capítulo 11 lo dice. But the question then is, what in this context is Paul referring to when he says you eat or drink in an unworthy manner? Entonces la pregunta que vemos es que en este contexto, ¿qué es lo que quiere decir Pablo cuando él está escribiendo, dejándonos saber que el que come y bebe indignamente? And if we start at the beginning of the passage, back in verse 17, and read the first paragraph, we see that the problem is some of the wealthier people are eating and drinking too much in a context where people ate an entire meal, so that the poorer people don't have enough to eat or drink.
Para entender esto tenemos que ir a versículo 17, en donde ahí nosotros podemos ver que había una diferencia entre las clases sociales. Habían unas personas que sí tenían bastante para comer y antes de hacer la cena comían quizás una gran cantidad de comida, pero otros que eran muy pobres no podían tener esa oportunidad de comer. So the problem is not that I must come to the Lord's table as a worthy person. None of us is ever worthy. No quiere decir que tenemos que venir a la mesa del Señor sintiéndonos dignos, porque ninguno de nosotros somos dignos. But am I coming concerned about the impoverished fellow believer in my midst, in my community? Am I doing something to share with those in greater need than myself? Pero la pregunta es, ¿estoy viniendo yo a la mesa del Señor con un corazón y un entendimiento de que tengo que también tener cuidado o preocuparme por aquel que no tiene? This is one of the reasons some churches will take up a special offering. Sometimes it's called a deacon's fund for the poor people in their midst. Por eso que varias iglesias en donde hacen una ofrenda especial, a veces es conocida como una ofrenda diaconisa, en donde se recoge esas ofrendas para aquellos que están necesitados. So if we were to be faithful to Paul, the person who should not take the Lord's Supper is someone who says, I don't care about poor people. I'm not going to do a thing to help them. Entonces, para ser correcto con Pablo y serle fiel a él, entonces lo que Pablo está diciendo, basado en el contexto, es que una persona que se indigna es una persona que en sí no le importa los otros, que solamente está enfocado en ellos y en lo que traen a su mesa y consumen lo que ellos traen. It's not about did they commit some sin last week and aren't worthy. No se trata que si cometieron un pecado la semana pasada o unas horas antes, porque nadie es digno, no somos dignos. Amén, así es. Bien, la siguiente pregunta es sobre el matrimonio, ya que en estos tiempos hay posturas divididas, ¿no? Que algunos están de acuerdo, según el Antiguo Testamento, en que uno no se puede divorciar, pero bíblicamente, ¿no? Queremos saber lo que dice 1 Corintios, ¿no? Si el 1 Corintios 7, si el cristiano se puede divorciar y volver a casarse bíblicamente. There are two situations in the New Testament in which it appears that God permits divorce. Jesus talks about if one partner commits adultery, is unfaithful to the other. And Paul in chapter 7 talks about an unbeliever who wishes to leave. So, hay dos formas o temas, hablando sobre el divorcio, que encontramos en el Nuevo Testamento, donde vemos que Jesús dice que uno puede divorciarse en caso de adulterio, que es más o menos uno que es bien común, y otro que nosotros vemos aquí en el capítulo 7 de Corintios, donde Pablo habla de que si una persona no es creyente y quiere divorciarse, puede llevar a cabo ese proceso. And these are actually quite severe situations because they break apart a marriage, whether there is a paper that talks about divorce or not. Y estas son dos situaciones severas, porque cuando hay un divorcio, esto rompe un matrimonio, no importando si hay un papel legal que diga lo opuesto, diga algo diferente o no. Es una separación. In Genesis 2, we read that the two shall become one, and a man shall leave his father and mother, cleave to his wife. And so there is the combination of being together personally,
but also being sexually intimate. También nosotros vemos en Génesis capítulo 2, en donde la palabra nos dice que dejarás el hombre a su padre y a su madre, y los dos se unirán a su esposa y será solamente una sola carne. Y eso habla de una unidad, de una intimidad que va más allá de lo que nosotros conocemos de lo físico, es hasta algo espiritual. So if a partner abandons me, we cannot be intimate in any way. And if someone cheats on me, then that special sexual intimacy has also been broken. Entonces, si alguien comete adulterio, ya eso ha separado esa intimidad. Pero si también alguien decide tomar ese divorcio, no podemos estar cerca, no podemos estar juntos íntimamente. Entonces hay un rompimiento, una separación, en donde la intimidad ya no existe, no es el centro más. Did I translate that correctly, Dr. Craig? Because I lost you there for a second. I think so, yeah. And because Jesus and Paul give different examples, maybe there are a few other cases that are just as serious, but in today's world, we have people divorcing for many reasons that are nowhere close to these biblical examples. Nosotros vemos que Jesús y Pablo dieron dos ejemplos diferentes, pero ahora hoy en día hay tantas diferentes razones por las cuales la gente se divorcia que quizás estos ejemplos no caben en la multitud de diferencias que hay ahora en este mundo contemporáneo y moderno que nosotros vivimos, a pesar de estos dos ejemplos que trajo el Nuevo Testamento. And that's where verses 10 through 12 are very challenging. If a divorce is not on biblical grounds, then the person who has left should remain unmarried. But unfortunately, more often than not, they just go off in order to marry somebody they prefer. Por eso es que los versículos 10 al 12 son tan importantes para nosotros entender, porque si una persona se divorcia, ya esa persona no puede casarse otra vez, no puede entrar en otro matrimonio más adelante. And I lost that last part, Dr. Craig, I'm sorry. And unfortunately, the ones that they divorce, yeah, they often just want a new partner, and that's why they divorce. Y afortunadamente la razón por la cual se divorcian es porque quieren a una pareja nueva o alguien nuevo, y esa es la razón por la cual se divorcian. Así es. Bien, la siguiente pregunta es sobre los dones espirituales que habla en 1 Corintios. ¿Cuál es su interpretación en cuanto al don de profecía de 1 Corintios y si aún está vigente el día de hoy? Paul speaks of all the spiritual gifts as a package, and he does not hint that some are just for his day and some are for all periods of church history. He treats them all alike. Pablo habla de todos los dones espirituales, pero Pablo nunca da una evidencia o una clave que diga de que esos dones espirituales son para su tiempo o para el tiempo de la iglesia actual. No hay evidencia. In chapter 1, verse 7, in his opening prayer, he says explicitly, "You do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed," the whole period of time until Christ's return.
En el capítulo 1, versículo 7, ahí Pablo dice que estos dones espirituales están activos en nosotros hasta cuando regrese o hasta la segunda venida de Cristo Jesús. So, what is the spiritual gift of prophecy? It appears to be the communication of a message that a person believes he or she has received through the Spirit directly from the Lord. ¿Y cuál es el don de profecía? Bueno, el don de profecía es un mensaje divino que la persona ha recibido de parte de Dios y él puede expresar ese mensaje de aquello que recibió de parte de Dios. Sometimes this may be very unexpectedly, and sometimes it may be a carefully prepared message, like what we might call a sermon. Quizás puede ser un mensaje que pase de inmediato o puede ser un mensaje elaborado que quizás nosotros pudiéramos llamar como un sermón o algo que ha sido preparado, organizado, en vez de ser inmediato. Which is not to say that every sermon anybody ever preaches is automatically prophecy, but if the preacher is seeking the words of the Spirit and is convinced he is communicating God's truth, it may well be prophecy. No estoy diciendo que cada sermón que se esté predicando es profecía, pero si aquel que está elaborando el sermón, aquel predicador, está buscando la guianza y la voluntad de Dios y está recibiendo algún mensaje de parte de Dios, entonces sí pudiéramos llamarle que ese sermón tiene profecía o es profético. Espero que sí. Solo para corroborar este punto, doctor, si alguien, un hermano cristiano, te da un mensaje y te dice que algo va a acontecer en tu vida, por ejemplo, como un viaje, y es algo que tú sabes que va a suceder, eso podría ser como una profecía de parte de Dios, o sea, revelada al hermano. It's possible, but I need to test every prophecy against the Word of God. And if I think there is some reason that I shouldn't go on this trip or this travel, then I need to be true to God. I need to do what I believe the Spirit is teaching me and not just follow someone else who has made that statement. Amén. Así es. Bueno, yo pienso que tenemos que examinar y probar los espíritus y lo que se ha dicho o lo que se ha profetizado. No solamente irme por lo que cualquier persona está diciendo, sino que tenemos que probar eso de acuerdo a la palabra de Dios para ver si es así, que aquello que se está diciendo es palabra de Dios, es una profecía. I remember a young couple many years ago when I lived in Florida, not too far from where you are. And they went to a charismatic church. They had dated for a while. They were not sure if God wanted them to get married. A woman in their church gave what she claimed to be prophecy and said, God has told me you should get married. They did it, and the marriage was a disaster, and it fell apart. They should have listened to what they were hearing from God themselves, not what this other woman said. De una pequeña historia, cuando vivía en la Florida, cerca de donde vive usted, hermano Dani, había una pareja joven que iba a una iglesia evangélica carismática
Y ellos en su búsqueda sobre la voluntad de Dios para ver si eso era el momento para ellos casarse o no, ellos escucharon una profecía de una persona que le dijo que sí, que ellos eran la pareja ideal para cada uno de ellos. Ellos se fueron por esa palabra y basado en esa profecía se casaron y el matrimonio fue un desastre. Entonces, en vez de ellos irse por lo que ya sentían que era la palabra de Dios, lo que le había puesto en su corazón, ellos agarraron esa profecía de esa persona y agarraron con eso y tomaron el paso y fue un desastre. Wow. Así es, así es. Hay que probar los espíritus, como dice Claro. la palabra de Dios. Así es. Bien, en cuanto a la doctrina de la resurrección, ya que en estos tiempos vemos que ateos están atacando lo que es la verdad de Dios, ¿no? ¿Qué importancia tiene 1 Corintios 15 en la doctrina de la resurrección? Chapter 15 is the longest chapter in the entire Bible about the resurrection. And Paul lists all the eyewitnesses to Jesus' resurrection. And he says, this is what guarantees believers' resurrection. El capítulo 15 del libro de Corintios es el capítulo más largo y con bastante información sobre la resurrección de Cristo, que hasta habla de aquellos testigos oculares que pudieron ver a Cristo después de su resurrección. Y aquí lo que Pablo nos está dejando saber es que tenemos esa garantía. Tenemos aquel que no solamente que dio su vida en la cruz, sino que ha resucitado. Paul says that if Christ is not raised from the dead, believers are the most miserable of all people because we are planning on it happening and we will be completely wrong. Pablo dice en el capítulo 15 que la resurrección es tan importante para nosotros porque si nosotros siendo creyentes, Cristo no hubiera resucitado, sabemos que el capítulo dice que vana es nuestra fe. Fuéramos las personas más miserables en este mundo. Y es, ya por lo que vemos en lo que dice el capítulo, es completamente lo contrario. Hay evidencia de que Cristo sí resucitó. But he also, in the second part of the chapter, answers the question, what are resurrection bodies going to be like? And he stresses that there's both similarity and difference from our current body. A lot of questions he doesn't answer, but somehow we will be the same people, and yet our bodies will be perfected, so they will look different. En la segunda parte del capítulo 15, ahí Pablo responde la pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos ya cuando hemos sido resucitados? Bueno, por lo que podemos ver, de acuerdo a sus escritos, es que vamos a ser diferentes. Por lo que podemos entender, no vamos a ver iguales, pero va a haber un nivel de perfección, entonces eso va a traer una pequeña diferencia. Pablo no da mucha información, todavía no hay muchas cosas que han sido claras, pero algo que sí es claro es que sí vamos a tener un cuerpo a nivel de perfección y seremos diferentes, pero sí vamos a ser todavía iguales. And then en el sentido biológico, entiendo. And then with a beautiful conclusion to the chapter, stand firm, give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor is not in vain. We do have rewards coming. Y para cerrar el capítulo 15, Pablo dice, así que manténganse firmes y sigan adelante, lo estoy parafraseando, porque nuestro trabajo no es en vano. Así que vamos a tener una recompensa gloriosa. As I get older and closer to dying, that's very comforting. Excelente. Mientras que estoy envejeciendo y más cerca de la muerte, eso
me da a mí una esperanza. Amén, así es. La siguiente pregunta es un poco profunda, pero se trata sobre el aguijón de la carne del apóstol Pablo, ¿no? Ya que ahí hay partes que habla, por ejemplo, de que hay un mensajero de Satanás que la abofetea, ¿no? Para que no se exalte. Entonces, esa parte, si nos puede aclarar, y también muchos dicen cuál fue el aguijón, ¿no? Porque uno dice una cosa, otra cosa. A ver, ¿qué nos puede decir, doctor? This question actually comes out of 2 Corinthians chapter 12, but it's a very important one. The Greek word for thorn normally refers to something physical when it is used not literally, like here. And the fact that it's a thorn in the flesh, in Paul's body, suggests that it's some kind of physical ailment or obstacle that he constantly fights. Cuando vemos la palabra aguijón en el original griego, me da la connotación de algo que está pasando físico. Cuando hablamos de la palabra física, lo que estamos hablando es un obstáculo o un impedimento que le está pasando físicamente al cuerpo de Pablo. There are probably two suggestions that are the most common in the history of the church. One is that it had something to do with bad eyes, bad eyesight, because he says to the Galatians, you could have pulled out your eye and given it to me if that were possible. Hay dos diferentes posiciones de acuerdo a este obstáculo físico que tenía Pablo. La primera que nosotros vemos es que puede ser un problema con su visión, y eso no podemos tener evidencia, en donde Pablo en una de sus cartas les dice a los miembros de la iglesia que si ustedes pudieran sacarse sus ojos y entregármelo a mí, ustedes lo hicieran, indicando y apuntando un problema que él tenía con su visión. And he also talks about, see what large letters I am writing in my own hand. The other option is a disease like malaria, because where he traveled in what we would call Turkey, on the coast, was heavily infected with malaria. También nosotros podemos ver, de acuerdo al problema que tenía con sus ojos, en donde él escribía, decía, mira el tamaño de mis letras cuando escribo esta carta, indicando que él tenía un problema de visión. Ahora, la otra posición puede ser que él estaba quizás pasando o sufriendo de malaria, o lo contrajo en una de sus misiones, por ejemplo, en lo que es la área de Turquía, en la costa. Esa área ahí era bien abundante con la malaria. And he does not stay there, but he travels to the high plateau country in the mountainous area of the center of the country, which is where a lot of people often traveled to try to recover from this kind of an illness. También podemos ver que Pablo en sus caminos viajó hacia la parte más alta y más central del área, que ese era el lugar donde estas personas que tenían malaria iban para buscar ese alivio o esa sanidad sobre esa enfermedad. Y Pablo hizo lo mismo. But we don't know for sure, and that's probably good, because if we knew the exact thorn, we would be tempted to say, oh, that's not my problem. Paul can't relate to me. Y es bueno que nosotros no tengamos la respuesta concreta de cuál era ese aguijón,
Porque cualquier aguijón que tuviera Pablo, si tuviéramos la verdad o supiéramos cuál fuera el obstáculo físico, nosotros hubiéramos dicho, bueno, no es muy problema, ese es el problema de Pablo. Ahí no tenemos ninguna relación, no podemos conectar porque somos diferentes. But we should read his long list of suffering in 2 Corinthians 11, and our problems will seem very small in comparison. Pero sí debemos de leer aquella lista larga de diferentes sufrimientos y problemas que tuvo Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Y en el momento que tengamos esa oportunidad para leer, nuestros problemas quizás se minimizan comparándolo a esa gran lista. Yeah. Así es. Esta parte que habla del mensajero de Satanás, si me pudiera aclarar, doctor. That it's a messenger from Satan. It's just a dramatic way of saying that the devil is trying to use whatever this affliction is to stop me from doing what I'm supposed to do, or not doing it as well as I could be doing it. Cuando habla sobre el mensajero de Satanás, eso es una forma exagerada de decir que el enemigo Satanás está tomando ventaja de este obstáculo físico para no permitir que yo haga lo que tengo que hacer o imponerse en medio y bloquear aquello que debo de hacer. De acuerdo al llamado. Interesante. Bien. La siguiente pregunta ha sido la vez que compartió esto un poco controversial, ¿no? Y es sobre los deberes conyugales en el matrimonio, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué significa que el marido cumpla con sus deberes conyugales? Ya que algunos interpretan que si el esposo o el marido no tiene sexo con su esposa, está en pecado. Well, if he never does it, yes, I suppose that's wrong. The passage. Bueno, si él nunca tiene intimidad con su esposa, él está equivocado. But the context is one in which a couple may have wanted to refrain from relations for a period of time to devote themselves to spiritual disciplines. And Paul says this is okay so long as it's short, because you don't want either husband or wife to be tempted to go elsewhere. Lo que vemos aquí es que quizás esta pareja ha tomado la decisión de obtenerse de intimidad porque están buscando alguna llenura espiritual o algún enfoque espiritual. Pero Pablo lo que dice, oigan, espero que ese tiempo no sea muy largo, porque si no van a estar tentados a buscar por otro lado. Así que claro, es bueno que eso lo hagan, pero hay que tener regresar a esa intimidad. The problem today, I'm afraid, is that one spouse will demand sex more often than the other one is comfortable with. I don't know many people that have the problem that Paul describes. El problema que nosotros vemos es que quizás un cónyuge o una pareja demanda más actividad sexual que la otra. Exacto. Eso puede ser un problema, pero no he escuchado de alguien que ha tenido el problema como la que está describiendo Pablo. Sí, una vez compartí algo de ese tema y una esposa mandó un mensaje diciendo que le voy a decir, como su esposo quizás no tenía mucha actividad, dijo que le voy a decir a mi esposo, después de que el pastor dijo que era pecado,
que le iba a decir a su esposo que deje de pecar, ¿no? I'm not sure I got all of that. Bien, ahí también... So basically, what I can translate really quick. Basically, what he said is that oh, I'm sorry, Danny. Sí, continúe, doctor. Okay. So what Danny was saying is that he had an interview and he asked the same question. And then someone in the audience said, well, if this is the case, I am going to tell my husband that he's sinning. Oh, dear. There's always one somewhere. Siempre hay uno en un lugar, dice el doctor Craig. Ay, bien, aquí hay dos últimas preguntas, doctor, que le quisiera hacer, ¿no? Para este valioso tiempo, quisiera aprovecharlo con usted, ¿no? Hay un pasaje que habla en cuanto al incesto en 1 Corintios capítulo 5 del 1 al 3, en que un hombre vive con la mujer de su padre. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la iglesia debería aplicar la disciplina en casos como este? Yeah, that's a difficult one. I think we have to remember Jesus' teaching in Matthew chapter 18. Eso es una pregunta difícil y tenemos que ver la enseñanza, lo que dice Jesús en Mateo capítulo 18. Where any Christian caught up in a serious sin should be approached privately by a fellow believer, and there is a step-by-step process that hopefully will lead the believer to confess their sins, to repent, and to change their ways. Nosotros vemos ahí que hay un proceso en el cual debemos de hablar con estas personas y llevar a esa persona por diferentes pasos para que esa persona pueda reconocer su falla, reconocer su pecado, y la meta es de que se arrepienta. But Jesus does say there that if nothing else works, let that person be to you like a tax collector or a Gentile. There may need to be some disassociation with the person, or maybe removing them from leadership if they are in a position of leadership, again, to try to bring them to their senses. El propósito es que ellos lleguen al entendimiento de su falla y que se arrepientan. Pero el pasaje continúa y dice de que si esta persona no lleva a cabo el proceso, no llega al entendimiento de arrepentimiento, entonces debemos de tratarlo como un publicano, o como lo que pueden decir como excomunicarlo, para ponerlo en esos términos. Tenemos que desasociarnos de esa persona porque la persona no ha llegado al entendimiento propio de que tiene una falla y necesita arrepentimiento después del proceso. And perhaps that is what the church in Corinth has done. We don't know, but it sounds like Paul is coming in at the last stage of the process, saying, hand this man over to Satan's domain, to the world, take him out of the church, so that hopefully he will repent, and verse 4, his spirit will be saved on the day of the Lord. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en la iglesia de Corinto, donde Pablo dice, bueno, si en este caso sería mejor de que la persona sea entregado en la mano de Satanás, en otras palabras, al sistema mundial caído, para ver si a través de este mundo caído la persona puede llegar al entendimiento propio de su falla, puede arrepentirse y no perder su alma, sino que su alma se salve. Excelente.
Bueno, la última pregunta que le quisiera hacer a doctor es sobre 1 Corintios 13, ¿no? En que nos habla del amor. Magnífico. Parte muy importante. En este capítulo de 1 Corintios 13, ¿nos habla del amor de Dios o del amor que todo creyente debería practicar? Ya que algunos piensan que es difícil de cumplir, ya que dice que el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. I don't think there is an important difference between the love that God has and the love that we should have. I think he gives us these definitions. Uh-huh. We could substitute every time the word love comes, we could substitute Jesus' name. But we should also be able to substitute our names. Pablo, aquí cuando vemos a 1 Corintios 13, y Pablo dicta esta definición del amor, no debe de haber una diferencia entre el amor que apunta a Jesús y el amor que nosotros debemos de tener. Debe ser el mismo. En sí, Dr. Craig dice que sería bueno si cuando cada vez que vemos la palabra amor la pudiéramos sustituir por el nombre de Jesús. Y Dr. Craig va más profundo y dice, bueno, si la podemos sustituir por el nombre de Jesús, también debe ser sustituida por nuestro nombre. So if I take verse 4, for example, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it's not proud. Certainly it's true that Jesus is patient and kind and doesn't envy and doesn't boast and isn't proud. Now, what about me? Craig is patient. Craig is kind. Craig does not envy. Craig does not boast. Craig is not proud. Okay, now I know where I need to become better. Un perfecto ejemplo que dio Dr. Craig es que cuando leemos, por ejemplo, el versículo 4 del capítulo 13, donde habla que el amor es paciente, bondadoso, y todas estas cosas, él puede decir, bueno, Jesús es paciente, es bondadoso y todas estas cosas. Pero en el caso de nosotros, tenemos que ver, porque, por ejemplo, José o Dani, quizás nosotros no somos pacientes, no somos bondadosos. Entonces eso llama la atención a nuestra condición. I only used my name. I didn't want to use your names. Hey, I'm throwing Danny on the mix. Bueno, le agradecemos, doctor, por este valioso tiempo. De verdad que ha sido de mucha edificación y bendición. Y bueno, esperamos tenerlo pronto para tocar otro tema. Pero le agradezco de verdad. El placer es mío. Muchas gracias. Fue un honor tenerlo. Que Dios lo guarde, que le dé muchos años de vida, que lo guarde siempre. Y a ustedes también. Amén, amén. Gracias, amén. Doctor Craig. Bien, doctor Gómez, muchísimas gracias, de verdad, por apoyar. Entonces ya estaremos pronto en otro en vivo, Dios mediante. De verdad, le agradezco. Amén. Muchas bendiciones. Igualmente, doctor, bendiciones. Bien, quería invitar a todos los que se han conectado a este en vivo para que puedan, los que están interesados en estudios de teología, en el Seminario Teológico Faith and True, estamos dando los cursos de Romanos y Historia de la Iglesia. Tienen ahí el número con el que se pueden comunicar con nosotros. También tenemos beneficios para los estudiantes que estudien en nuestro seminario, que es el aula virtual que tenemos, en el que pueden tener todas las clases que ya han tenido en Zoom, grabadas para que lo puedan ver
en diferido. También tenemos descuentos en el Instituto Upmaster Internacional de Inglés y también en el Ministerio de Desarrollo Cristiano para libros cristianos. Y también tenemos oportunidad para todos los que quieran crecer en el Seminario Teológico Fe and Truth. Damos oportunidades. Pues bien, esperamos que este en vivo haya sido de mucha bendición y los esperamos para nuestro próximo en vivo. Gracias a todos los que se han conectado. Muchas bendiciones y que Dios los guarde siempre. Bendiciones.